Este fic está de pelos. No soy creador, link original en la descripción. One Punch Deku. Capítulo 1. Comenzando solo. Detén esto, Kacchan. Gritó el pequeño niño de cabello verde. Se paró de manera protectora frente a otro chico que ya había sido golpeado por el matón de la clase, Katsuki Bakugo. Pero eso también lo puso en peligro, la rubia ya se preparaba para sacarlo del camino. Piérdete, Deku. Tu lamentable trasero sin peculiaridades no puede hacer nada. El rubio se burló, pequeñas chispas crujieron en sus palmas. Pero Deku, cuyo verdadero nombre era Izuku Midoriya, se mantuvo firme. No dejaré que lo lastimes. Gritó, con la esperanza de llamar la atención de uno de los profesores. Podría haber jurado que uno miró en su dirección, pero simplemente se dio la vuelta y continuó la conversación que habían estado teniendo con los demás. Tanto para eso. Izuku no recibiría ayuda, tenía que estar solo contra el ahora enfurecido Katsuki. Oye, Deku. ¿Estás realmente listo para recibir una paliza en lugar de este niño? Preguntó. Izuku no pudo responder verbalmente, pero la nueva determinación en sus ojos decía mucho. Katsuki se rió a carcajadas por su valentía y procedió a dominar a Midoriya, golpeándolo contra el suelo. Pasaron 10 minutos antes de que Katsuki y su pandilla de matones dejaran a Izuku tirado brutalmente en el suelo. Miró hacia el cielo preguntándose cómo llegó a ser todo. ¿Cómo podrían él y Katsuki pasar de amigos a enemigos? La respuesta estaba en su ADN. Si se les hubiera preguntado a los expertos anteriores cuál creían que sería el próximo paso de la evolución humana, ninguno habría propuesto una mutación que permitiera superpoderes. Y, sin embargo, este extraño fenómeno ocurrió y finalmente se lo denominó peculiaridad. En solo unas pocas generaciones, casi el 80% de la población mundial tenía uno. Y, sin embargo, Izuku Midoriya era uno de los desafortunados 20%. Tu hijo no tiene peculiaridades. Flashback. Izuku no podía esperar para descubrir qué peculiaridad tendría. ¿Sería la habilidad de su madre para atraer objetos? ¿El aliento de fuego de su padre? Tal vez se combinarían, dándole piroquinesis. O tal vez él no se parecería a ninguno de sus padres y en su lugar tendría un poder completamente diferente, uno que era súper impresionante por sí solo, pero en cambio, le dijeron 4 palabras contundentes y crueles. Las mismas palabras que acababan de repetirse en su mente. Tu hijo no tiene peculiaridades. Durante días después de visitar al médico, el pequeño Izuku, de 4 años, le preguntó repetidamente a su madre. Mamá, ¿puedo seguir siendo un héroe como Olmig? Después de ver por primera vez el debut de Croero, todo lo que siempre había querido era emular al hombre al que todos llamaban el símbolo de la paz. Pero, su madre no pudo responderle al principio. Cuando lo hizo, se giró para mirar a su hijo antes de envolver sus brazos alrededor de él con fuerza. Lo siento, es mi culpa, lo siento, confirmó sus temores. Ella tampoco creía en él, pero la desgracia del joven Midoriya no terminó ahí. Oye, Izuku, ¿cuándo aparecerá tu peculiaridad? Preguntó uno de los niños en su guardería. Pero Katsuki solo se burló. ¿No has oído? No tiene peculiaridad. Supongo que ahora realmente eres un Deku inútil. Ja ja ja. Fin del flashback. Mientras Izuku yacía en el suelo, con el cuerpo dolorido por la última golpiza de Katsuki, recordó lo doloroso que había sido escuchar cosas tan crueles de personas en las que confiaba, personas que se suponía que eran sus amigos. Fue en ese momento de recuerdo que se dio cuenta de algo espantoso. Una realización que todo niño finalmente llega a comprender a medida que crece. Todos los hombres no son creados iguales. Era una verdad amarga y desgarradora para que alguien tan joven la aceptara, pero sabía que si alguna vez quería tener éxito en este mundo, si iba a lograr sus sueños, tendría que hacerlo solo. Después de todo, ahora era obvio que los que lo rodeaban probablemente se reirían y le dirían que iba a fallar de todos modos. Midoriya sabía que sería brutal, ya consciente de cuántos obstáculos se interpondrían en su camino a pesar de que era muy joven. Pero ese día, Izuku decidió que nada lo detendría. Él sería el héroe número 1 en el mundo, sin importar qué. 10 años después, Izuku caminó por la calle, dirigiéndose a Aldera. Él estaba en su último año de secundaria y sabía que hoy iban a revisar sus solicitudes para la escuela secundaria. Se había postulado para la UA, la mejor escuela de héroes de ese lado de Japón, a pesar de que es consciente de que todos se burlarían de él, ya que todos creían que era un don nadie sin peculiaridades. Mientras se dirigía a la entrada, vio a Katsuki y su pandilla esperándolo. Él sonrió ante su estupidez.
Habían estado haciendo el mismo truco sin éxito durante el último año y medio. No iba a ser tomado por sorpresa por ellos ni hoy ni nunca. Una brisa corta y rápida barrió la calle y desapareció. Idiotas, sin embargo, los tres matones no se dieron cuenta y esperaron con impaciencia a que apareciera su objetivo. Maldita sea. Solo faltan 5 minutos para que comience la clase. Él ya debería haber estado aquí. ¿Estás seguro de que no lo viste entrar antes? Katsuki preguntó agitado, mirando a su pandilla de extras. Estoy seguro, Bakugo. He estado aquí desde antes de que la escuela abriera. Él aún no ha venido. Respondió el adolescente con alas de murciélago y figura gordita. Se dieron por vencidos y se dirigieron a clase, solo para que el chico que podía dejarse crecer las uñas se detuviera y palideciera cuando llegó a la puerta. Katsuki se dio cuenta y también dejó de caminar, pellizcando el puente de su nariz. ¿Deku ya está en el salón de clases, no? Preguntó, haciendo todo lo posible para no quemar un fusible. Él guardaría eso para Midoriya. El resto de sus compañeros de clase se alejaron de la puerta, sintiendo su ira. La mesa de Izuku estaba al frente, el chico completamente absorto y concentrado en el cuaderno que siempre llevaba consigo. Bakugo iba a quemar esa cosa una vez que terminara de aplastar a la pequeña plaga que la poseía. Katsuki cargó explosiones en sus manos y despegó, navegando por el aire para atrapar al lamentable bastardo, o eso pensó. Una fracción de segundo antes de que su puño se conectara con su objetivo, Deku desapareció de la vista y la ventana se abrió. Todos levantaron la vista justo a tiempo para ver a Bakugo salir volando por la abertura recién creada antes de caer directamente al contenedor de agua debajo, sorprendiendo a las carpas que habían estado nadando pacíficamente. Los estudiantes corrieron hacia la ventana, observando cómo salía a la superficie y escupía agua. Miró hacia arriba para encontrarlos riéndose de él, todos excepto Deku. En cambio, el niño saltó y le ofreció una mano. ¿Estás bien, Kacchan? ¿Necesitas ayuda? Preguntó, con el rostro en blanco a pesar de que sus ojos mostraban signos de preocupación. Sin embargo, Bakugo ignoró la amabilidad del niño y apartó su mano, saliendo él mismo y vertiendo el agua de sus zapatos. Su maestro también se asomó, gritándoles. Katsuki, después de que te cambies, voy a llamar a tu madre para usar tu peculiaridad en la escuela. Izuku, vas a cumplir 2 semanas de detención por hacer acrobacias. Ahora, ambos regresen adentro. Katsuki sonrió triunfalmente. Llamar a su mamá. Claro, iba a pasar el infierno en casa, pero eso fue un tirón de orejas en comparación con el castigo de Midoriya. Se giró hacia él, medio preparado para verlo llorar. El Deku que siempre había conocido siempre lloraba. Pero todo lo que vio fue una expresión en blanco. El bastardo ni siquiera movió el labio. No pudo evitar preguntarse qué había cambiado en Izuku. El Deku, una vez casi frágil, fácil de empujar, llorón y sin peculiaridades, aparentemente lo estaba engañando y suprimiendo su tendencia a dejar que sus emociones sacaran lo mejor de él. No podría haber sido un capricho, esos que solo se manifiestan en niños pequeños. Pero algo era definitivamente diferente. Contempló esta rápida maduración en las habilidades y la personalidad de Midoriya durante el resto del día, con la intención de llamarlo una vez más. Justo cuando sonó la campana final, se giró en su silla y gritó. Deku. Pero todo lo que encontró fue un asiento vacío, otra fuerte brisa corriendo por el salón de clases y esparciendo los papeles de todos. Gruñó con confusión e irritación antes de prepararse para pasar el rato con su grupo de extras como solía hacer. Izuku caminó felizmente a la tienda de conveniencia para comprar cereal y especias para el katsudon que su madre estaba preparando para la cena. Acababa de llegar al paso subterráneo cuando se abrió una tapa de alcantarilla, de la que salió una gota gigante de baba verde. Maldita sea. Está justo detrás de mí, necesito un traje de carne de tamaño mediano para escapar, ¡ay! Habló. Oh chico, me notó. Izuku pensó que su forma creaba tentáculos que inmediatamente se precipitaron hacia él. Sin embargo, desapareció, evitando el ataque con facilidad. ¿Qué? ¿Dónde está? Exclamó, volteándose para encontrar al adolescente mirándolo con curiosidad. Quédate quieto, muchacho. Esto solo dolerá por unos 45 segundos y luego, sin embargo, Izuku no estaba escuchando. Estaba preocupado preguntándose si los villanos cerca de la constitución líquida significaban que era resistente a los ataques físicos y si podría sobrevivir siendo volado en pedazos. Solo se reenfocó cuando se dio cuenta de que se movía para atacarlo nuevamente, esta vez con la intención de cubrir todo su cuerpo.
Sin dudarlo, mi gorilla echó un brazo hacia atrás para enviar un puñetazo, solo para ser interrumpido por una figura corpulenta que también saltaba de la alcantarilla. «Está bien ahora porque estoy aquí», gritó el hombre, su voz fácilmente reconocible como él, todavía, héroe favorito de Izuku. Saltó hacia el villano con una velocidad increíble, preparando su brazo mientras desataba uno de sus ataques característicos. Aplastamiento de Texas. El criminal quedó impresionado al instante. Izuku observaba desde un costado con admiración oculta y un toque de irritación. Maldita sea. Lo tenía. Me disculpo por involucrarte, jovencito. All Might dijo. Pero admiro tu coraje. Te mantuviste firme y lo respeto. Ahora, solo un momento, por favor. Todo el poder se movió para meter al villano en su botella de refresco, volviéndose hacia Izuku después de que terminó. El chico estaba escribiendo salvajemente en su cuaderno, murmurando por lo bajo. Entonces, podría volar en pedazos siempre que hubiera suficiente fuerza física, y podría sobrevivir estando en pedazos así. Si no eres tan fuerte como All Might o no puedes dar un golpe tan poderoso como ese, entonces él solo es el punto débil, son sus ojos, ya que son las únicas partes sólidas de su cuerpo. Me pregunto si murmullo y... Ejem. Disculpe, joven. ¿Qué está haciendo? Preguntó el héroe completamente embaucado. Correcto. Izuku jadeó. Todavía estás aquí. Tomo notas de cada peculiaridad que veo para saber cómo lidiar con ella si me la encontrara de nuevo en el futuro. Cuando yo, el profesional, pudo ver que la aprensión comenzaba a extenderse por el rostro de mi gorilla. ¿Pasa algo, jovencito? Izuku inhaló profundamente, tratando de calmar sus nervios. All Might, ¿puede alguien sin una peculiaridad convertirse en un héroe como tú? All Might estaba honestamente sorprendido por la pregunta. Le habían preguntado todo tipo de cosas antes, desde detalles sobre su peculiaridad hasta cuál era su pez marino favorito, el pez payaso, por si te lo estabas preguntando. Pero esto era lo último que esperaba. Sin embargo, sabía lo que tenía que decir y miró a Izuku, su famosa sonrisa disminuyó lentamente. Lamento tener que decirte esto, jovencito, pero ser un objetivo para los villanos todos los días, simplemente no sería posible sobrevivir sin una peculiaridad. Entonces, en mi buena conciencia, debo decir que, no puedes. Explicó suavemente. Esperaba ver tristeza en el rostro del adolescente, posiblemente incluso lágrimas en sus ojos. Pero todo lo que vio fue una amarga comprensión, desilusión e ira. Sí. Izuku respondió acaloradamente. Pensé que dirías eso. Luego, me dirás que me convierta en policía, bombero o algo más, ¿verdad? Esperaba que tal vez, serías diferente, pero, supongo que todos sois iguales. All Might se sorprendió por el veneno que goteaba de la voz del niño, pero, un momento después, todo desapareció. Lo siento. Dejé que mis emociones sacaran lo mejor de mí. De todos modos, ¿podrías firmar mi cuaderno? Mi gorilla continuó rápidamente, obligándose a no sentir el doloroso aguijón del rechazo una vez más. Le tendió el cuaderno y el bolígrafo que tenía expectante, asegurándose de parecer lo más arrepentido y agradecido posible, aunque no era así como se sentía. El pro accedió vacilante y escribió su firma en 2 páginas. Era un poco preocupante cómo el chico aparentemente sin peculiaridades había pasado del resentimiento a la calma total tan rápido, pero se dijo a sí mismo que no valía la pena seguir prestándole atención. Asintió y se fue, dejando que Izuku continuara con su día. Maldita sea. Mi gorilla se enfureció internamente, ese idiota. Lo tenía. No necesitaba ayuda. Se dirigía a casa después de su encuentro con el héroe número 1 y compraba comestibles cuando notó la conmoción en la calle. Tras una inspección más cercana, notó que el perpetrador era el mismo villano que lo había atacado debajo del paso elevado, y esta vez tenía un rehén. Le tomó otro momento darse cuenta de que el rehén era Kacchan, pero una vez que lo hizo, se precipitó en medio del caos sin pensarlo 2 veces, arrojando su bolso al criminal y moviéndose para sacar a Bakugo. Se había estado preparando para golpearlo nuevamente, pero al igual que antes, All Might se apresuró y le robó el trueno. Mantuvo su irritación bajo control incluso cuando los otros héroes en la escena lo regañaron, mientras que Bakugo fue elogiado por su fuerte peculiaridad y resistencia. Aún así, la ridiculez fue asombrosa y, francamente, exasperante. Se había escabullido tan pronto como pudo, deslizándose por la prensa mientras se arremolinaban. «Oye. Deku». Katsuki gritó detrás de él.
Genial, aquí vamos de nuevo, mi gorilla gimió internamente. No pienses ni por un segundo que te debo ni nada. No sé cómo llegaste allí tan rápido, pero no me importa. Sigues siendo un don nadie para mí. Pero mientras le gritaba a su otrora amigo de la infancia, Katsuki se preguntó: ¿cómo llegó allí tan rápido? Izuku simplemente le dio la vuelta y siguió caminando, completamente hecho y demasiado harto de todo para lidiar con la rubia explosiva en este momento. Se sintió aliviado de que no lo siguieran explosiones, lo que sugiere que Bakugo había decidido no tomar represalias y se había ido a casa. Bien. Ya llego tarde como es. Estoy aquí. Oh, por el amor de Dios. Mi gorilla pensó con exasperación. Simplemente parecía que no podía tomar un descanso ese día, no es que la desgracia fuera particularmente anormal en su vida. Dejó de caminar y esperó con impaciencia a que el pro volviera a hablar. Escapé de los reporteros lo más rápido que pude para poder alcanzarte, jovencito. Me gustaría hablar contigo. All Might intentó explicarse. A pesar de lo mucho que realmente quería llegar a casa, Izuku asintió. Está bien, adelante. De repente, el vapor brotó del cuerpo del hombre, cubriendo su gran forma momentáneamente. Cuando se aclaró, la figura musculosa y fuerte fue reemplazada por completo por una rubia delgada y frágil con ojos hundidos. Se parecía más a un esqueleto que a un ser humano. ¿Qué te ha pasado? ¿Eres un falso? ¿Un impostor? ¿Ah? Alto ahí. All Might retumbó. Esta forma patética es el resultado de una lesión que recibí durante la batalla. La pelea nunca se hizo pública, pero mis heridas fueron considerables. Terminé perdiendo el estómago y lastimándome permanentemente el sistema respiratorio. Ahora, solo puedo ser un héroe por hasta 3 horas al día y un límite de tiempo que está bajando constantemente. De eso es de lo que quiero hablar contigo, jovencito. Ahora, ¿y cómo te llamas? Deku solo pudo sudar al principio en respuesta. Izuku Midoriya y All Might sonrió ampliamente y comenzó a cambiar de nuevo a su forma heroica. Correcto. Joven Midoriya, hoy demolí tus sueños y te dije que no podías hacer algo, pero me equivoqué. Cuando se les preguntó por qué salvaste a alguien o hiciste un acto heroico, todos los héroes respondieron con mis piernas se movían solas. Hoy vi eso en ti. Entonces, joven Midoriya, me gustaría corregir mi declaración anterior. Tú puedes ser un héroe. Está bien, respondió Izuku sin comprender. Y te he elegido para que heredes mi poder. All Might terminó emocionado, el orgullo en su voz y postura casi enfermó a Deku. El adolescente hizo una pausa mientras observaba al héroe que había idolatrado, descubriendo que estaba mucho menos cautivado por él de lo que alguna vez había estado. Le había preguntado a All Might si podía ser un héroe y el hombre había dicho no. Al igual que todos los demás. Mi gorilla se juró a sí mismo que demostraría que estaba equivocado. Les demostraría que todos estaban equivocados, y lo haría sin tomar el atajo. No. Nani. Capítulo 2. Pasando solo. Lo digo en serio. No quiero heredar tu poder. Pero, joven Midoriya. El pro respondió con incredulidad. Pensé que era tu sueño convertirte en un gran héroe. ¿Por qué rechazarías el poder que no solo te pondría a la par con los demás, sino que probablemente te haría aún más fuerte que ellos? Los ojos de Izuku eran duros mientras miraba a su exídolo. Porque he pasado toda mi vida haciéndolo todo yo mismo, ya que tuve que aprender desde el principio que nadie me ayudaría. Alcanzaré mis sueños por mi cuenta, sin necesidad de depender de nadie, ni siquiera de ti. All Might se estremeció en la última línea. Era evidente que su negligente desestimación de los sueños de Izuku ese mismo día realmente había causado daño. Ya veo, joven Midoriya, has sufrido el ridículo y el desprecio desde que eras joven, obligado a escuchar a la gente reírse de ti y disminuir tus sueños. Midoriya finalmente recuperó el control de sus emociones y se alejó de All Might. El hombre se desinfló lentamente tanto física como emocionalmente al darse cuenta del grave error que había cometido. Lo que quise decir fue, gracias por tu oferta, pero no estoy interesado, explicó Izuku en voz baja pero con firmeza. Todo lo que necesito es a mí mismo, ahora y siempre. Pasó junto al hombre aparentemente paralizado y siguió caminando hacia su casa, dejándolo allí para pensar en su conversación. All Might estaba dolorosamente consciente de que podría haber hecho tantas cosas diferentes durante su primer encuentro. Podría haberse tomado el tiempo de escuchar a Izuku en lugar de destrozar instantáneamente sus sueños. Lo siento mucho, joven Midoriya. Pensó derrotado mientras se alejaba sombríamente. Lamento no haber podido ser tu héroe cuando estaba claro que necesitabas uno.
Había tanta gente que no pudo salvar en el pasado. Ciudadanos desesperados de todo el mundo que nunca conocería pero que lo necesitaban de todos modos. All-Might nunca había perdido a una persona al pisar la escena, hasta hoy. Después de ser regañado por su madre por intentar luchar contra los villanos antes de convertirse en héroe, Izuku se sentó en su habitación. Entonces, ni siquiera el héroe número 1 cree en mis sueños. Imagínate. Ahora, tengo 10 meses antes del examen de ingreso. Es hora de planear esto. Se quedó despierto hasta tarde esa noche, ideando el horario perfecto para él. Sintió que si lo seguía al pie de la letra, estaría preparado para el examen de la UA y lo aprobaría con gran éxito. Satisfecho con su trabajo, se fue a dormir. En el transcurso de los siguientes 10 meses, no cambió mucho la vida de Izuku. La única diferencia notable era que Bakugo ya no estaba tratando de molestarlo, no es que a Izuku le importara eso. Se dedicó de lleno a sus estudios, aprendiendo todo lo que necesitaría para la parte escrita del examen de ingreso. Su arduo trabajo valió la pena al final, lo que le permitió graduarse en la cima de su año. La única persona que se acercó a su puntaje fue Bakugo, el rubio luchando por no quemarse por la pérdida. La noche anterior al examen, Midoriya se acostó temprano, sintiéndose tranquilo y preparado para cualquier cosa que la vida le deparara. Los sueños de Izuku. Izuku se sentó en una sala de conferencias mientras el supervisor entregaba pruebas a todos. Se puso a trabajar, resolviendo fácilmente la prueba en 15 minutos solo para encontrarse en un dojo japonés momentos después. El héroe clasificado R, Mig, estaba con él. Oh, entonces, es uno de esos sueños. Pensó para sí mismo, sintiendo un movimiento en sus pantalones. Pero en lugar de la secuencia habitual de sueños que siguió a ver a la heroína, ella se sentó frente a él y dijo: para la parte práctica del examen, tienes que vencerme en piedra, papel o tijera. La mujer extendió su mano hacia Izuku, pero notó algo extraño en ella. Sorprendido, se despertó y gritó: no vengas a jugar a piedra, papel o tijera con un bowser en tu dedo. Suspiró una vez que se hubo calmado, mirando el reloj. Hoy era el día y iba a iniciar su camino para mostrarle al mundo lo que realmente vale. Con confianza se levantó de su cama y caminó hacia el baño. Él estaba listo. Izuku llegó a las instalaciones de la UA temprano como lo haría cualquier estudiante diligente y se sentó en el vestíbulo de entrada esperando que comenzara la parte escrita del examen. Otros comenzaron a aparecer, incluido un rígido chico de cabello azul que inmediatamente comenzó a reprender a los estudiantes por su cabello, ropa, etc. Midoriya realmente esperaba no tener que estar cerca de ese chico durante ninguna parte del examen. Bakugo apareció poco después, con el ceño siempre presente en su rostro. Una vez que todo estuvo listo, se les dio 1 hora y media para terminar la primera fase, de la cual Izuku solo necesitó 50 minutos. A partir de ahí, tuvieron un descanso de media hora antes de ser redistribuidos a diferentes áreas para la parte práctica. Midoriya estaba en silencio mientras viajaba en el autobús hacia el sitio Q, examinando a los otros estudiantes que habían sido asignados a la misma área. Solo podía describir sus peculiaridades como mediocres en este punto, pero decidió memorizarlas de todos modos, tomando notas como siempre. También pensó en el examen en sí, y concluyó que necesitaba algunos cambios serios. Solo permitía brillar a las personas con peculiaridades combativas e incluso entonces tenían que ser efectivos contra seres no conscientes. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello, ya que la prueba estaba a punto de comenzar. Todos los examinados toman sus posiciones en la línea. Comienzan. Midoriya no perdió el tiempo y corrió hacia la ciudad, otros estudiantes incluso lo señalaron y se rieron de su comienzo temprano. Pero fueron rápidamente castigados por las siguientes palabras de los supervisores. ¿Qué estás esperando? No hay cuentas atrás en la vida real. Vayan, vayan, vayan. Los estudiantes restantes rápidamente entraron corriendo, listos para destrozar algunos robots solo para encontrar apenas ningún movimiento. Mientras estaban confundidos, Izuku se estaba divirtiendo mucho. Finalmente pudo desatar sus poderes más de lo habitual. Aquí, a nadie le importaría que el asfalto se agrietara debajo de él mientras corría o que espantara a los robots como si fueran moscas. Se estaba divirtiendo tanto que incluso permitió que una sombra de sonrisa se dibujara en su rostro. Corrió por todo el sitio del examen, destruyendo robots y salvando ocasionalmente a otros participantes. Sin embargo, después de unos 5 o 6 minutos, decidió sentarse y observar a algunos de los otros aspirantes a UA.
vio a un grupo que parecía estar trabajando juntos bajo el liderazgo de un niño con cabello púrpura que desafía la gravedad, el adolescente dando órdenes al otro mientras intentaban inmovilizar el robot antes de que intentara destruirlo. Era dolorosamente obvio que no había entrenado ni un día en su vida, su brazo casi se rompe de solo golpear el ojo del robot. De repente, un robot gigante apareció desde el suelo justo después, su forma descomunal se preparaba para aplastar al pequeño grupo más cercano a él. Izuku sonrió por primera vez en mucho tiempo y luego desapareció en un estallido de velocidad hacia el gigante de metal, deteniéndose solo brevemente en el camino para salvar a otros de los escombros. Una de las personas a las que ayudó fue el propio chico de cabello púrpura. Cuando sus ojos se encontraron, Midoriya pudo ver una mezcla de emociones, incredulidad, ira, tristeza y algo más, algo familiar que conocía pero que no podía recordar por su vida en ese momento. Una vez más, no tuvo tiempo de pensarlo demasiado. Tuvo que desmontar ese monstruoso robot que se acercaba a ellos. La mayor parte del personal de la UA estaba sentado en una sala de conferencias con poca luz, revisando los vídeos de los diversos sitios de prueba. Parece que tenemos un año prometedor por delante. Reflexionó Nezu. Sí. Parece que tenemos algunos con capacidades poderosas. Ciertamente superan la cosecha de los últimos años. Blackin estuvo de acuerdo. Present Mic asintió mientras miraba las imágenes que incluían a Bakugo, la rubia destruyendo robots y gritando de alegría. Te entiendo. Mientras que los demás se cansaron y disminuyeron la velocidad, él siguió cobrando fuerza y reunió la mayor cantidad de puntos, si no lo cuentas a él, eso es. Creo que es hora de abordar el tema del elefante en la habitación, sugirió Eraserhead. Todos se giraron hacia la pantalla central, examinando la mancha verde que se abría paso a través de la ciudad improvisada dejando un rastro de robots destruidos a su paso. Finalmente, se detuvo en una azotea, lo que les permitió ver el rostro del joven héroe en perspectiva. All Might, en su forma flaca, miró boquiabierto al niño, reconociéndolo fácilmente como el que había lastimado hace tantos meses. ¿Qué información tenemos sobre él?, preguntó el director, sin perder la expresión de su nuevo empleado. La heroína con clasificación R, Mig, examinó sus documentos y se hizo cargo. Su nombre es Izuku Midoriya. Acaba de cumplir 15 años ayer. No parece haber ningún historial médico o criminal, vive solo con su madre y su peculiaridad es, el silencio llenó la habitación. Bien, ¿qué es esto?, preguntó Eun-Dok. Estos formularios oficiales dicen que él no tiene uno, admitió, el resto de la junta igual de lleno de sorpresa e incredulidad. Pero ¿cómo es eso posible? Este niño es fácilmente tan fuerte como el mismo All Might, si no más. Quiero decir, pulverizó el Zero Pointer con solo un golpe. Apenas podemos pasar lo que queda como chatarra. Eso es simplemente no es posible sin poseer una peculiaridad. Recovery Girl insistió, la declaración hizo que Eraserhead pusiera los ojos en blanco ante lo cerrados de mente que parecían ser sus compañeros de trabajo. Nezu fue el único que se dio cuenta. ¿Tienes algo que agregar, Erasure?, preguntó. Ustedes olvidan que incluso antes de la era de las peculiaridades, la humanidad logró algunas hazañas increíbles. Aunque también me resulta difícil creer que no tenga algún tipo de peculiaridad, solo hay una forma de estar realmente seguro. Oh, ¿y de qué manera es esa?, preguntó Nezu. Lo invitamos aquí. Izuku sabía que UA generalmente enviaba sus cartas de aceptación una semana después de que se calificaran todos los exámenes, por lo que se sorprendió bastante cuando sonó el timbre de su apartamento y encontró a Present Mic y All Might parados en su puerta. El héroe no uno fue el que finalmente rompió la tensión. Disculpe por venir a verlo sin avisar, joven Midoriya, dijo, pero, ¿podría venir con nosotros? Se trata de su examen de ingreso. Izuku lo miró con expresión dudosa antes de volverse hacia el otro héroe presente. Él está diciendo la verdad, niño, él estará enseñando en la UA este año. Ahora, notifica a tu madre que te irás esta tarde y por favor ven con nosotros. Mi mamá no está en casa. Izuku respondió. Le notificaré en el camino. Se puso los zapatos y agarró la chaqueta, el teléfono y la billetera. De acuerdo, vamos. Izuku estaba asombrado por UA. Era a donde iban todos los héroes que había admirado. Trató de mirarlo todo, su cuello casi se rompe cuando lo azotó en todas direcciones a la vez. Sin embargo, cuando su mirada se posaba en All Might, sus ojos se enfriaban. El héroe número 1 notó los cambios abruptos y se estremeció, recordando la conversación que había tenido con el director. Toshinori.
Flashback, entonces, Yaji, no pude evitar notar que tenías una mirada extraña en tus ojos mientras veíamos las imágenes que cubrían a Izuku Midoriya, casi parecía como si hubieras conocido al chico una vez. Nezu dijo mientras tomaba un sorbo de su taza de té. Olmig suspiró y miró profundamente en su propia bebida. Sabía que era mejor sincerarse, así que explicó su conexión con la extraña central eléctrica sin peculiaridades. Le contó al director cómo lo había salvado del villano fangoso, cómo había aplastado sus sueños solo para comerse sus palabras cuando el adolescente había corrido para salvar a un compañero, y cómo le había contado sobre su condición y le ofreció su poder. Le dijo cómo Izuku había rechazado la oportunidad. Aplasté sus sueños y lo defraudé cuando más me necesitaba. Admitió con tristeza. No te castigues tanto, Yaji. Nezu interrumpió, dándole al profesional una mirada severa. No dijiste nada malo. No podrías haber sabido que tenía tanta fuerza cuando ya te había dicho que no tenía ninguna peculiaridad. Sí, Midoriya está amargado y enojado contigo, pero es un adolescente. ¿Qué hizo? ¿Esperas? No es útil culparte por decir lo que parecía ser lo más responsable en ese momento. Simplemente le diste el mejor consejo que podías tener con lo que sabías. ¿Qué sugiere que haga entonces, señor? Preguntó. Solo ten en cuenta que, si bien es posible que esté enojado ahora, eventualmente lo aceptará. Cuando eso suceda, debes estar allí para él, tendrás que ayudarlo, ya que solo tú puedes relacionarte verdaderamente con cómo se siente desear ser un héroe y no posee inicialmente la peculiaridad de serlo. Enséñale a Midoriya cómo controlar su poder, ya que, con el tiempo, será incluso más fuerte que el tuyo y buscará otro sucesor adecuado. Fin del flashback. Toshinori miró con determinación en sus ojos. Nezu tenía razón. Debe usar el tiempo que le queda para encontrar un sucesor y, con suerte, entrenar al joven Midoriya. El poder que exhibió el niño sería devastador si se dejara que se enfureciera sin control. Su automóvil se detuvo en un gran edificio etiquetado como Gintama. Cuando Midoriya entró, encontró a Nezu, Eraserhead, Mig, Cementos y Recovery esperándolo. La anciana sostenía una maleta y lo miraba expectante. No tienes nada que temer, explicó el director. Todo lo que queremos es que realice algunas pruebas físicas adicionales y nos permita tomar muestras de su ADN. Izuku pudo descubrir fácilmente de qué se trataba todo esto. La irritación estalló en su pecho. ¿No crees que no soy peculiar? ¿Crees que mentí en mis informes médicos oficiales? Dijo, la ira abriéndose paso en su rostro. Con el poder extremo que exhibiste durante el examen de ingreso, ¿puedes culparnos? Eraserhead respondió. Izuku cedió entonces, volviéndose hacia Nezu para ver qué es lo que querían de él. El ratón sonrió tranquilizadoramente y continuó. Muy bien, vamos a necesitar una muestra de su saliva, sangre, folículos pilosos y piel. Una vez que Recovery termine de recuperarlos, puede comenzar a realizar las pruebas prácticas adicionales que hemos establecido. ¿Le parece bien? Izuku simplemente asintió con la cabeza en silencio, permitiendo que el viejo profesional lo empujara y empujara hasta que tuviera todo lo que quería. Corrió al laboratorio justo después, riéndose como una niña emocionada y dejándolos terminar sus propias pruebas. Cementos inició el proceso creando algunos obstáculos para que los atravesara en el menor tiempo posible. Después de eso, conjuró losas y pilares de concreto, solo para que Izuku los pulverizara a todos con un solo golpe. El profesional aumentó un poco la dificultad, en lugar de crear golems. Una vez más, Midoriya los despachó con otro simple golpe. A estas alturas, Cementos estaba un poco molesto. Empujó su propio poder al límite y creó un monstruo gigante de hormigón. Las comisuras de la boca de Izuku se doblaron hacia arriba ante la pantalla. Murmuró por lo bajo, la frase solo audible para Nezu. Movimiento Surekiri. Golpe ligero. Su brazo se balanceó simultáneamente con solo un poco más de esfuerzo que las veces anteriores, pulverizando la piedra. El resto de los espectadores quedaron atónitos e incrédulos. Él no parece tener una transformación o una peculiaridad del tipo de emisor, Aizawa habló, las palabras sorprendiendo a todos aún más. Traté de borrar su peculiaridad cada vez que atacaba, pero no hizo nada. ¿Cuánto tiempo hasta que la anciana obtenga resultados? Solo deberían ser otros 10 minutos más o menos, respondió Nezu. Muy bien, ahora tengo algunas preguntas para ti, Midoriya. El adolescente se volvió hacia el pequeño ratón y asintió, preparándose para las preguntas que ya había asumido que le harían. ¿El último ataque nos mostró los límites de tu fuerza? No, respondió Midoriya.
Interesante, ¿podría decirnos cuáles son sus límites reales? Nezu empujó. Lo siento, no puedo. Todavía no he determinado todo mi potencial. Izuku explicó. Esa es una de las principales razones por las que quería ir a UA, para poder estar en un entorno en el que pudiera ejercer su poder sin correr el riesgo de lastimar a otros o dañar la propiedad que no tenía permitido. Ya veo, el director consideró. Entonces, ¿cómo es que llegaste a tener este poder si sostienes que no se basa en una peculiaridad? Preferiría no decirlo, respondió Midoriya con frialdad, con una determinación engreída en sus ojos. Ya veo, y repitió Nezu. El grupo cayó en un incómodo silencio hasta que Recover Eagle volvió con sus resultados. La anciana se aclaró la garganta, aún asombrada por la conclusión. Por difícil que sea de creer, Izuku Midoriya no parece tener una peculiaridad. Sin embargo, hay más peculiaridades que solo su velocidad y fuerza. Sus glóbulos blancos parecen más fuertes. Sus glóbulos rojos pueden transportar más oxígeno. Por una corazonada, intenté infectar algunas de sus muestras de sangre con virus y sus glóbulos blancos los desintegraron en minutos, incluso los que intentamos curar durante décadas. La facultad se volvió hacia Midoriya y descubrió que todavía tenía una máscara casi sin emociones plantada firmemente en su rostro. El único indicio de algo más eran los más mínimos indicios de presunción en las profundidades de sus ojos verdes. Entonces, dijo, si terminé estas ridículas pruebas adicionales, ¿puedes decirme qué puntaje obtuve en el examen de ingreso? Nezu tuvo que orientarse antes de responder, todavía tan impresionado como todos los demás por la noticia. Por supuesto, obtuviste el segundo puntaje más alto en la parte escrita con un 97% y el primero en la parte práctica con nuestro puntaje más alto en la historia, 247 puntos de villano. Sin embargo, como secretamente también otorgamos puntos de rescate, tú finalmente obtuvo un gran total de 293. Izuku parecía satisfecho con la información, y decidió que era mejor irse, ya que no parecía que tuvieran nada más que hacer. Había dado su primer paso para demostrar que todos estaban equivocados y no tenía dudas sobre su aceptación en UA. Podía irse a casa, relajarse y disfrutar los últimos días de sus vacaciones de verano antes de comenzar en la escuela de sus sueños.